Padre Enrique Germade. Él es componente de la Asociación Cultural Belgraniana y en la tarde de hoy tenemos este honor, este lujo que nos acompañe para hablar de la polémica intelectual sobre la conquista española. Padre, muchísimas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. A ver, bueno, se nos ha cortado allí, vamos a ver si podemos reintentar el contacto, lo teníamos en línea al sacerdote. Hola. Sí, hola, madre, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, le estábamos dando la bienvenida a nuestro espacio y por supuesto decirle que es un grato privilegio que usted esté aquí hoy con nosotros acompañando este segmento de la Asociación Belgraniana. Muchas gracias, Mario. Sí, es una invitación que me hizo el profesor López, a quien le agradezco también como miembro de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría. Quiero reconocerlo a él, que es su presidente, y este tema que me confió para poder decir también una palabra en torno a todo lo que se ha venido hablando desde el 12 de octubre, que es una fecha muy significativa y que el profesor ha venido detallando sobre lo que podríamos llamar la huella de España en América. Perfecto. Bueno, al 12 de octubre se le han dado diversos nombres: Día de la Raza, como lo conocíamos cuando éramos chicos, fue instituido por el presidente Irigoyen aquí en la Argentina, y actualmente se llama Día de la Diversidad Cultural. También en otros países, Día de la Hispanidad, y a mi entender es el nombre más apropiado, ¿no es cierto?, para designar algo que es como una comunidad espiritual de pueblos formados entre España y las 22 naciones de América, unidos por una raíz común que se expresa también en valores comunes que tienen características propias en cada lugar. Sobre todo nos une un mismo idioma, con la riqueza de términos propios de cada país o región. Recordemos que la Real Academia Española tiene un diccionario de americanismos para decir cómo la interactuación, ¿no es cierto?, de tantos hispanohablantes ha generado una riqueza muy grande en cuanto al habla. Y también la misma fe católica, que es el sustrato religioso de nuestros pueblos. En esto también podemos incluir no solo las 22 naciones de origen hispano, sino también a Brasil, ¿no? Que sí. En muchísimas manifestaciones de fe y de devoción de nuestros pueblos surge claramente esa identidad católica, en la veneración sobre todo al Cristo crucificado, a la Virgen Santísima, a los santos, el culto a los difuntos, y tantas cosas que hasta el día de hoy marcan no solo nuestra identidad religiosa, sino también, ¿no es cierto?, costumbres culturales, ¿no? Así que toda esta reflexión que ha venido proponiendo el profesor Germán López desde el 12 de octubre nos da ocasión para hablar, ¿no es cierto?, de un tema que es un tanto desconocido para mucha gente y ocultado por los que sostienen la leyenda negra, que es el referido al enjuiciamiento académico que llevó adelante, ¿no es cierto?, se llevó adelante sobre la conquista española en América, y que fue sobre todo sostenido principalmente por la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Esto que queremos hablar brevemente, exponer así de una manera sencilla, lo hemos titulado Polémica intelectual sobre la conquista. Lo primero que tenemos es el planteamiento de la duda indiana. ¿Hay verdadero derecho de España no solo el descubrimiento fue fortuito, pero a la conquista de los pueblos precolombinos? Esa es la duda indiana. Y frente a los atropellos, frente a las crueldades que hubo en algunos lugares, y concretamente fue, ¿no es cierto?, la conquista del Perú por Francisco de Pizarro, la intervención del padre Francisco de Vitoria, dominico español del siglo XVI, catedrático de la Universidad de Salamanca, es lo que nos va a dar el puntapié inicial de esto que se va a hacer en España
funcionamiento nacional y que va a poner como en crisis, va a enjuiciarlo de manera académica, ¿no es cierto?, la legitimidad de la conquista. No se pone en duda la legitimidad de la donación que hizo el Papa Alejandro VI a los reyes católicos, sino el modo de presencia de España en América en el primer tiempo. Entonces, la intervención del padre Francisco de Vitoria va a ser decisiva. La primera noticia que tenemos es una carta que él dirige a su amigo y hermano de hábito Miguel de Arcos en el año 1534, donde teniendo noticias de la conquista del Perú, ¿no es cierto?, habla de está horrorizado de lo que ha sucedido y de la crueldad que ha demostrado Pizarro, ¿no es cierto?, y la ambición, la avidez personal de bienes y sobre todo del oro, ¿no? Que, claro. Digamos, ahí va a tener la muerte de Atahualpa. Y junto a eso, que es una carta personal, digamos, se unen dos relectio de indis, se titulaban así en latín, ¿no es cierto?, que era al comienzo del año académico, un catedrático exponía diversos temas. En estas dos que hace él, el padre Vitoria, en el año 1537 y después en el curso 1538-39, en estas relecturas de los indios, relecciones, ¿no es cierto?, no reelecciones, sino relectura o reelección. Sí. Perfecto, bien. El padre Vitoria, ¿no es cierto?, cuestiona duramente la legitimidad con que España interviene con violencia, ¿no es cierto?, o declarando la guerra a los indios, como se les llamaba habitualmente, porque estas se creían que eran las Indias, ¿no es cierto?, claro, hacia donde iba Colón, ¿no? Y estas intervenciones, estas relecturas, abren definitivamente la polémica de fondo. Junto a esto se suma el Tratado de Iure Belli acerca del derecho de la guerra, que también escribe el padre Francisco de Vitoria. Estos estudios académicos y su consiguiente postura producen un juicio crítico a nivel nacional que sientan las bases del llamado derecho de gentes y lo convierten a Vitoria, con el paso del tiempo, en el precursor de lo que hoy conocemos como el derecho público internacional. El padre Vitoria tiene un monumento delante de la ONU en Nueva York como el defensor, ¿no es cierto?, de los derechos de los pueblos de todo el mundo, independientemente sean cristianos o no. Claro, está bien. ¿Y en qué se funda toda la argumentación y la que van a continuar haciendo sus discípulos que conforman la llamada Escuela de Salamanca? El fundamento está en lo que sostiene la comunidad de los indios y el derecho a sus bienes y territorios. Es decir, lo que hoy nosotros decimos derechos humanos inhieren en la razón de ser de cada persona. El indio, aunque tendría un aspecto muy rústico, hablaba como balbuceando, se vestían, ¿no es cierto?, como salvajes, apenas cubiertos, tenían costumbres muy primitivas a la hora de comer y demás, ¿no? Sin embargo, son hombres, son personas. Claro. Y de aquí radica su dignidad y sus derechos. Entonces, esto es fundamental. Igualmente, no podemos decir que el padre Vitoria fue el primero que reconoció esto. Tenemos como antecedentes el codicilo del testamento de la reina Isabel la Católica, que antes de morir añade, codicilo, un pequeño código, ¿no es cierto?, un pequeño escrito a su testamento redactado con anterioridad. Y en él la reina pide que se los reconozca como súbditos de la corona de Castilla. Es decir, no son esclavos ni prisioneros de guerra, ni otro tratamiento de sojuzgamiento, sino que son súbditos. En términos actuales diríamos, son ciudadanos. Sí.
También las leyes de India ya promulgadas con anterioridad a la intervención del padre Vittoria. La bula del Papa Pablo III Farnese, que considera a los indios sujetos del bautismo, porque dice, tienen ánima, es decir, están dotados de un alma racional que la infunde Dios en el momento de la concepción, y por eso son personas y son sujetos del bautismo. Al ser hombres, pueden ser hechos hijos de Dios por medio del sacramento. Vittoria sometió a proceso crítico el catálogo de títulos que la corona de España iba haciendo, sobre todo el emperador Carlos V, ¿no es cierto?, con su colegio de juristas, de consultores que tenía, y entonces ellos van enumerando los títulos, las prerrogativas, los privilegios que tiene España sobre las tierras descubiertas. Pero el padre Vittoria los analiza críticamente y dice lo que no está bien, ¿cierto? Y la formulación son conclusiones académicas que pueden ordenarse en fórmulas definitivas. Yo voy a leer algunas. Por el solo pecado de infidelidad o idolatría no es lícito hacer la guerra a los indios, ni aún por mandato del Papa se les puede imponer una fe que nunca oyeron. Tampoco se puede hacer la guerra a los indios por razón de los muchos y gravísimos pecados que han cometido o cometen contra la naturaleza y para obligarlos a desistir de semejantes crímenes. Nunca se puede hacer la guerra a los indios para obligarlos a abrazar la religión católica, pues la guerra no es un argumento en favor de la verdad cristiana. Ni siquiera para extender la fe católica ni facilitar la propagación del Evangelio es lícito hacer previamente la guerra. Y los españoles, con este pretexto, no tienen derecho a conquistar las Indias. Después de la simple propuesta y anuncio de las verdades fundamentales de la religión cristiana, refiriéndoles a aceptarlas, y por el hecho de recusar a los indios convertirse, no pueden los españoles hacerles la guerra ni proceder contra ellos ocupando sus territorios y cambiando sus propios gobernantes. Los indios únicamente estarán obligados a escuchar a los predicadores del Evangelio y no pueden ser excusados de pecado si no lo hacen después de habérselo propuesto con argumentos probablemente razonables y con el testimonio de una vida digna. Pero el negarse a acatarla y bautizarse no es justo título para que los españoles le hagan la guerra. Estas formulaciones, ¿no es cierto?, que se las considera la base de todo el desarrollo que va a haber, ¿no es cierto?, de enjuiciamiento sobre la presencia de España en América, se formulan negativamente, al modo de los mandamientos. A nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Uno escucha el mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, y nos parecen como que es prohibitivo todo, y entonces los rechazamos. Pero lo que está formulado negativamente en el derecho es tan taxativo, es decir, se tiene que cumplir, no hay excusa para eso. ¿Por qué? Porque matar, robar, codiciar, mentir, siempre son materias de suyo graves. Entonces, obligan siempre. Y aunque están formuladas negativamente, esconden, ¿no es cierto?, un principio, un valor, un bien que hay que preservar. Cuando se dice no matar, el principio que se está preservando es la vida. Cuando se dice no mentir, la verdad. Cuando se dice no robar o no codiciar, los bienes son la preservación de los bienes ajenos. Así también la formulación que hace el padre Vittoria, así de forma negativa, está diciendo que la guerra no puede ser el justificativo de ningún título de así presencia de España en América. Sí reconoce la legitimidad de la donación de las tierras que hace el Papa Alejandro VI a los reyes católicos por medio de las bulas alejandrinas, que así se conocen, ¿no es cierto?, donde el Papa, como Dominus Orbis, dona a los príncipes cristianos, en este caso a los reyes católicos, las tierras que han descubierto, pero eso es a posteriori del descubrimiento, no es antes, porque hasta entonces, hasta que Colón no toma, ¿no
es cierto?, esa osada aventura de navegar hacia Occidente, ¿no?, hacia el oeste, una cosa impensada que despertaba en muchos grandes interrogantes y miedo, porque la concepción tolemaica del mundo era que la Tierra era plana, entonces si se navegaba hacia el occidente, se caía como en un abismo. Colón sostenía la redondez de la Tierra, ¿cierto? Eso lo va a comprobar cuando quiera llegar a las Indias por otro camino y en el medio se topa con un continente desconocido, una tierra ignota, ¿no es cierto? Una tierra ignorada, desconocida entonces. La donación que hace el Papa es la aplicación del principio del derecho antiguo y medieval. El Papa, como vicario de Cristo, es señor de la tierra y puede dar a los príncipes cristianos tierras que no pertenecen a los cristianos, a los infieles en este caso, ¿no es cierto?, por ese principio derivado del mandato evangélico ite et docete, vayan y enseñen, ¿no es cierto? Por eso la donación y el gran patronato regio que se crea en esto, que es único en la historia universal, tiene como obligación la transmisión de la fe católica, es decir, predicar el evangelio y hacer de los indios también hijos de Dios por medio del bautismo. Claro, exactamente. Eso no se discute, pero sí se discuten los métodos, los modos con que se llega, ¿no es cierto?, a eso. Ese es Además, los misioneros está muy presente aquello del que dice Jesús en la parábola de los invitados descorteses, según San Lucas, dice, compele intrare, oblígalos, empújalos a entrar también. Por lo cual no eran métodos coercitivos, pero sí una invitación insistente. Ahora, el padre Vitoria rechaza la violencia, es inmoral e ilegal, ¿no es cierto?, hacer violencia para que se conviertan Exacto. Sí. Entonces, esto va a hacer que en sus discípulos se continúe y el veredicto de la Escuela de Salamanca alcance un nivel nacional donde todos empiezan a cuestionar esto y donde se va a seguir la discusión académica y donde se van a esclarecer todo esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya estando, ¿no es cierto?, los misioneros en el Perú, el padre José de Acosta cierra la polémica a título de la construcción legítima y de buena fe en el año 1576. Y desde Roma, el general de los jesuitas escribe a los misioneros del Perú que no hay que dudar más en ello, pues el problema está resuelto y el mundo reconoce ya por legítimo señor de las Indias al rey de España, pero de forma pacífica. Claro, bien. Bueno, este es un tema apasionante. Sí, la verdad que muy... Antecedentes, sienta los antecedentes del actual derecho público internacional y es una clara defensa del indio. Por lo cual, esto es un tema que en la leyenda negra, ¿no es cierto?, no aparece. Claro. Si nos ponemos comparativamente a mirar otros descubrimientos hechos por otros reinos, en otros lados, en otros continentes, ¿no? No vamos a encontrar ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Holanda, que haya surgido un movimiento intelectual dentro de su propia nación para cuestionar o para juzgar críticamente la actuación del descubrimiento, conquista, colonización que han hecho otros estados en otros lugares del mundo. Bien. Esto solamente ocurrió en España. Bien, padre, yo le agradezco infinitamente estos conceptos tan bien desarrollados, tan bien documentados, ¿no?, como lo hacen siempre ustedes desde la Asociación Cultural Belgraniana. Realmente ha sido un momento muy productivo, ¿no? Yo creo que servirá también como para que vuelva a haber otros, ¿no?, para que desde la asociación lo nuevamente coloquen en este lugar. Le agradezco mucho y
Belgrano mamó de estas fuentes porque él fue estudiante universitario en Salamanca y se graduó después en Valladolid. Y más aún, otro tema que no hemos tratado aquí porque es posterior en el tiempo, es la doctrina de la soberanía que desarrolla el padre Francisco Suárez y de la cual Belgrano y muchos de nuestros patriotas también recibieron esa educación en las universidades jesuíticas. No solo los que iban a España, sino los que iban, ¿no es cierto?, al Alto Perú, a Bolivia, sobre todo la Universidad de Charcas. Perfecto. Entonces, muy eso bien, también, la soberanía reside en el pueblo, teoría de política, teológico-política del padre Suárez, también iluminó el ideario de Belgrano y de nuestros próceres. Muy bien, muy didáctico. Padre, te agradezco infinitamente, el tiempo es muy tirano en los medios, lo comprenderás, nos quedaríamos más tiempo, más rato, pero bueno, tenemos que avanzar con otros temas también. Te agradezco infinitamente esta gentileza de estar. Por el espacio y también al profesor López. No, por favor, Un saludo cordial. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.